Desde 2019, el 31 de marzo de cada año, es el punto de referencia en el que medimos cómo han sido los avances en la España rural. ¿Por qué esa fecha? Pues porque el 31 de marzo de 2019, en Madrid, hubo una manifestación llamada Revuelta de la España vaciada, en la que 150.000 personas que llegaron a la capital de España desde 27 provincias se manifestaron por el centro. Se leyó finalmente un manifiesto que fue realmente una especie de pistoletazo de salida en el que afloraba esa realidad del mundo rural para conocimiento de toda España. Estábamos de esa manera superando décadas de silencio, décadas de ignorancia de lo que estaba pasando en esa España que se iba despoblando poco a poco. Y precisamente en ese aniversario se ha presentado el segundo estudio sobre la percepción que se tiene en la propia España rural de los avances que se están celebrando. Y por eso estamos en este momento dialogando con algunas de las personas que han colaborado con nosotros en la redacción de ese estudio o en el patrocinio de ese estudio. Así que, en primer lugar, saludamos a Jordi Hereu, saludamos también a Luis, saludamos también a Maite, pero le preguntamos a él especialmente cómo resolvemos esto, qué tienen ustedes en mano para poder corregir con urgencia, porque estamos contrarreloj en el mundo rural español. Pues yo creo que primero felicitar por el estudio. Yo creo que analizar, ¿no?, con las voces de los protagonistas de esta España, yo creo que es esencial ir controlando en los rendimientos cómo vamos avanzando. Bueno, yo creo que una de las conclusiones claras es que se pide conectividad de manera universal, conectividad para poder desarrollar muchísimas oportunidades, ¿no? Desde la modernización de la actividad agrícola, ganadera, forestal, hasta el desarrollo de cualquier otra actividad no agrícola en el mundo rural. Yo creo que esto pasa, y después de 2 años de la pandemia, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O uno está conectado o no tiene capacidad para desarrollar plenamente sus posibilidades desde el punto de vista personal, familiar, comunitario, en ayuntamientos. Bueno, yo creo que ante esto, yo lo expreso claramente como presidente de Hispasat. Hispasat nació como un proyecto estratégico de país, en forma de empresa, y ya nació para conectar personas, territorios, diferentes realidades. Ahora la conectividad, que nació de la televisión, la radio, ahora sobre todo es conectividad digital. Por tanto, yo lo que diría, ante esta demanda tan clara, tan evidente, tan necesaria, nosotros tenemos una respuesta tecnológica que son los satélites, un instrumento de comunicación al servicio de la conectividad digital universal, a diferencia de otras tecnologías con las que queremos sumar un esfuerzo conjunto. El satélite se distingue en que no hay rincón, no hay valle que quede al margen de la iluminación de la conectividad de los satélites. Y esto le da un papel que yo creo que es interesante y esencial en estos momentos. Ahora, esto lo tenemos ahora que poner en marcha, porque el satélite no siempre fue un eficaz transmisor de conectividad digital, y ahora la gran noticia es que sí que lo es, que podemos prestar una conectividad de un mínimo de 100 megabits de manera universal, y a esto es a lo que estamos empeñados desde Hispasat, pero como en cualquier objetivo de la España despoblada, nunca lo haremos solos. Hispasat tiene que ser un elemento más de una alianza para poder proveer a las familias, a las empresas, a los ayuntamientos, a cualquier comunidad, a los emprendedores, a los jóvenes, a hombres y mujeres, de este servicio que ya es un derecho universal de la digitalización. Seguro que hay algunas personas que nos estén siguiendo en este foro Next Educación o a través de las televisiones que difundiremos realmente este coloquio y dirán, ¿he oído bien eso de 100 megas? Porque esto no era así antes, o no se tiene la percepción, hablando de percepciones, que sea tan importante como 100 megas. ¿Ha dicho usted 100 megas? Sí, 100 megas de manera universal y además con implantación relativamente fácil. Es decir,
Necesitamos una antena, ubicar una antena que además está subvencionada por fondos FEDER europeos y un módem. Por tanto, de una implantación, de una instalación rápida, podemos tener acceso a 100 megabits y esto es ahora lo que tenemos que divulgar. Yo por eso estamos implicados en este estudio y en otras iniciativas porque somos parte interesada, pero además somos que está en el alma de Hispasat. Hispasat está para ayudar a la conectividad. Y esto que lo hemos vivido muchísimo en sitios de Latinoamérica, hay una gran asignatura pendiente para aquella España en la que no llega ni llegarán otras tecnologías. Nosotros queremos complementar, formamos parte de un mix tecnológico. Pero ahora es un momento muy relevante y muy importante. Hay que divulgar que hay algo que es posible y por tanto yo creo que, siempre digo, es exigible. Y esto lo haremos de común acuerdo con diputaciones, con los ayuntamientos, con los operadores de telecomunicaciones de ámbito local, comarcal o los grandes operadores de telecomunicación en España. Tenemos que hacer una gran alianza para que en el 2022, no digo en el 2023, en el 2022 implantemos, nosotros lo que ofrecemos es un servicio mayorista del que se conectan todos estos operadores para hacer llegar esta realidad, ¿no?, que cambia la vida. Cuando alguien no tiene conectividad o tiene mala conectividad, bueno, pues 100 megabits significa que uno se puede acceder a plataformas digitales de contenidos culturales, que un hotel rural puede facturar, emitir facturas con toda la normalidad. Por tanto, yo os pediría a todos los representantes que entraseis en una web que es Conéctate por satélite, digamos, y a partir de allí ayudadnos a poder diseminar este mensaje de que el satélite se pone al servicio de la conectividad en la España despoblada. Yo creo que la palabra clave aquí es la alianza. Si no hacemos una alianza entre todas las administraciones, también con los medios de comunicación y todas las empresas que puedan colaborar, es muy difícil levantar una situación que viene de décadas, por no decir que viene más de un siglo. Así que yo no sé a la alcaldesa Maite Bardají, aunque también es secretaria general de FEMENBALSES, cómo ve desde el territorio, en su caso desde un pueblo del Pirineo aragonés, cómo cuaja esta alianza que aquí se está proponiendo. Bueno, a mí me parece importantísimo, ¿no?, porque esto cambiaría totalmente la percepción de las personas que vivimos en el medio rural respecto a la conectividad. Al final, ya en administraciones pequeñitas como la nuestra, o sea, el tener problemas con Internet implica que a nivel del ayuntamiento pues, no te puedes conectar, no puedes enviar, todo se hace de forma digital. Pero es que luego ya, con todo lo que implica de cara a que la gente pueda venir, a nosotros durante todo el periodo de la pandemia había familias que hubieran optado por quedarse en el pueblo si la conectividad hubiera sido otra. Además, desde tanto de la Diputación Provincial como desde el Gobierno de Aragón, por lo menos, que es la zona que son los gobiernos que conozco yo, se ha trabajado, se ha invertido muchísimo dinero precisamente en este aspecto, en el tema de la conectividad, y en las zonas de montaña, pues lo que comentábamos antes, pues los valles, las montañas, pues no, hay puntos que son puntos ciegos y no dan opción. Con lo cual yo creo que ese es uno de los asuntos que sí se resolviera y que si realmente trabajaran todas las administraciones conjuntamente en ese sentido, ganaríamos una batalla muy, muy importante con respecto a las oportunidades que ofrece el medio rural. Luis, sobre la conectividad y sobre el estudio. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad que esta sesión aquí en el Senado ha sido este año, yo creo que ha superado incluso la del año pasado, que fue la primera. Y por tanto el listón se ha vuelto a poner muy alto y sinceramente enhorabuena. Y desde la Fundación AXA queremos seguir colaborando, ya colaboramos el año pasado, estamos encantados de tener un socio estratégico como es Hispasat en este viaje y nos gustaría seguir colaborando. Y además creemos que conectividad es una palabra clave, y el socio estratégico Hispasat es un socio estratégico para que esto suceda. Estamos hablando de, tenemos la tecnología, tenemos la voluntad, hay que hacerlo.
Creemos que la conectividad es fundamental porque, un ejemplo, el estudio demuestra de nuevo que uno de los elementos a tener en cuenta es los centros de salud, la salud en los territorios. ¿Cómo somos capaces de ofrecer servicios de salud en todos los territorios? Y además ese derecho a la salud. Bueno, pues la tecnología que da al final la capacidad de conectividad, una conectividad entre donde esté el médico y donde está el paciente, ahora mismo ya existe tecnología que se puede hacer diagnósticos a distancia perfectamente, donde se transmiten imágenes con total certeza de lo que está ocurriendo desde una perspectiva médica. Es cierto que la medicina tiene que tener este sistema híbrido, no todo es a distancia, pero también es cierto que en muchas ocasiones la rapidez de la actuación permite tomar decisiones adecuadas en ese sentido. Por consiguiente, estamos muy contentos de estar en este estudio de pobreza, fomentarlo, de que los resultados del estudio lo que nos están diciendo es tenemos que acelerar y de tener socios estratégicos, en este caso como Hispasat, que nos van a ayudar a esa conectividad para que los territorios puedan avanzar. Acelerar desde luego, porque estamos contrarreloj. Si uno hace una proyección demográfica de los pueblos como el de la alcaldesa, en este caso de la Puebla de Castro, o el mío, Camporrex, también en la provincia de Huesca, a 10 años vista, la situación es mucho más dramática. Por tanto, prisa tenemos. Pero lo he escuchado al presidente de Hispasat, decía, este mismo año de 2022 salimos de aquí muy fortalecidos con esas urgencias, porque si no, nos lo fiaban largo, como se suele decir, ¿no? Bueno, es que en algunos temas el tiempo es oro, ¿no? Y por tanto yo me lo tomo como una exigencia, ¿no?, de compañía y una exigencia de país. Tenemos la oportunidad, pues vayamos a conseguir esta oportunidad. Me preocupa un poquito cuando hablas relacionando la conectividad con lo que es la salud, porque realmente los que vivimos en pueblecitos muy pequeños, que tenemos un consultorio médico y los centros de salud están fuera, pues a veces lo que nos hemos encontrado, y sobre todo durante todo este tema de pandemia, que realmente ha sido tan duro para los médicos y poder dar toda la atención, es que al final mayoritariamente lo que viven nuestros pueblos son personas mayores. Entonces, claro, esa relación de los centros de salud con la conectividad, lo que da un poquito de miedo, porque lo que buscamos siempre los alcaldes es seguir manteniendo el consultorio médico en nuestro pueblo, que realmente no es una batalla sencilla, ¿vale? Y de hecho en la encuesta, cuando se plantea el tema de la salud, son unos de los que más preocupan. El tema de que desaparezcan los consultorios médicos de los pueblos pequeñitos para que puedan atender a nuestros vecinos. Estoy totalmente de acuerdo. Además, me das pie un poco a desarrollar un pelín más la idea, porque efectivamente aquí hay que tener cuidado en una cosa. Desde la Fundación AXA creemos en un concepto que se denomina Phygital, que es físico y digital, las dos cosas. La cuestión es que, igual que has comentado que en los ayuntamientos se necesita la conectividad, porque hay personas que conocen cómo hacer la instrumentación, pero necesitan conectarse, lo mismo pasa, no es una cuestión de que esa persona mayor que está alejada de cómo hacer las cuestiones, sino con ese centro médico de cercanía, el poder hacer ciertos diagnósticos donde sería necesario un traslado o incluso una imposibilidad por cualquier tipo de impedimento de medios. Por tanto, lo que es acercar la tecnología para que, y ocurre también en las grandes ciudades, no siempre en una ciudad la referencia médica está en esa ciudad. Por tanto, estamos acelerando todo el proceso. El punto es que la conectividad es absolutamente necesaria para que también estamos convencidos que los pueblos necesitan y ciertas poblaciones y sitios en el territorio necesitan atraer personas jóvenes, atraer distintos medios, y esto puede ser un acelerador.
Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, o sea que realmente en el único sector, es que como has hecho la primera referencia a lo sanitario, me han saltado un poquito las alarmas. Es un sitio donde la tecnología ayuda muchísimo y tenemos que apalancarnos en ella, pero la tecnología ayuda en todo. En todo, sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, que estamos dentro de Femenbalses, dentro de a través de los Next Generation que han salido para experiencias turísticas, pues nosotros vamos a presentar, estamos acabando de preparar ya un proyecto y precisamente lo que se plantea en ese proyecto, que es los embalses como producto turístico y como experiencia turística, que es lo que pensamos que puede abarcar un poco todo el territorio que abarca, que es nacional la Federación. ¿Qué pasa, Maite, ahora con los embalses? ¿Qué pasa con esas concesiones que se están perdiendo y cómo muchos ayuntamientos que ya dieron sus valles o se los quitaron y que ya dieron sus jóvenes porque se fueron a las ciudades, ahora por lo menos tenían una cierta compensación? Pero cuando 50 años después, o 75, no sé si 100 pronto, en algunos de los primeros embalses que se hicieron, se pierde esa contribución, esos mismos ayuntamientos golpeados en su momento reciben ahora otro mazazo. Pues, a ver, en estos momentos desde Femenbalses estamos precisamente en ese momento, ¿vale? De hecho, yo también, como él, coincido que esta segunda edición de Los Avances me ha parecido muy enriquecedora, incluso ha superado la del año anterior y por eso en esa intervención también la parte que entendíamos que como Femenbalses era más destacable era esta. Hubo un momento en que los pueblos que en estos momentos tenemos centrales hidroeléctricas o embalses expropiaron las mejores tierras, construyeron esa presa y la población desapareció. Con mucha lucha, y encabezando esa lucha estaba también los anteriores presidentes y secretarios generales que me precedieron, se consiguió una tributación para estos municipios que realmente en aquel momento perdieron todo, perdieron la población porque no había posibilidades de empleo, perdieron los campos de cultivo y entonces pues por eso es muy importante siempre hacer esa referencia al olvido. Fue la zona olvidada. Toda España se sacrificó a todas estas zonas para conseguir una industrialización y un progreso en otras zonas. O sea, que era el interés general primo, totalmente de acuerdo, y entendemos que era necesario. Entonces, se consigue pues que al final estas empresas que explotan nuestras centrales, pues, bueno, nuestras centrales no son exactamente, pero vamos, las que están ubicadas en nuestros territorios, se consigue que estas empresas tributen el impuesto de actividades económicas, y no con poco esfuerzo, y se consigue que realmente haya unos impuestos como son los BICES, se crean los BICES en el 2002 y se consigue en el 2007 que puedan tributar como bienes de características especiales y los ayuntamientos podamos cambiar nuestras ordenanzas fiscales y que contribuyan con el 1,3. ¿Qué es lo que ocurre? Ha pasado esos 75 años, he de decir que no todas las centrales hidroeléctricas han caducado a los 75, a veces se han hecho prórrogas en base a determinados criterios y eso lo único que ha conseguido es que hubiera un beneficio mayor por esas empresas hidroeléctricas que estaban explotando esa central. Pero en el momento que caducan, que debería ser a los 75 años, y mi municipio es uno de los que ha sufrido esta cuestión, ¿qué es lo que ocurre? Los BICES se siguen manteniendo, pero el impuesto de actividades económicas, como si caducan inicialmente revierten al Estado, y en muchos de los casos en el Pirineo Ostense ha ocurrido en que revierten al Estado, es el propio organismo de Cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Ebro, la que está gestionando esa central hidroeléctrica. El Estado está exento de tributación de IAE, con lo cual... ¿Quién pierde? Los pueblos, como casi siempre. Yo les quería preguntar, una de las cosas que sale en el estudio muy claramente es que hoy todo el mundo reconoce que al mundo rural se le da por parte de la España urbana más valor del que se le daba hace unos años. También nos ha ayudado la COVID, también ha ayudado el asunto de ese desequilibrio territorial de España haya entrado en la agenda mediática primero y en la agenda política después. Al final, y por circunstancias, Luis vive en una gran capital,
Madrid, y tú vives en un pueblo de 1.300 habitantes. Entonces, desde la España urbana, ¿cree con sinceridad que vemos mejor ahora la España rural? Y desde la España rural, ¿creéis que se os mira mejor desde la España urbana? Comienza, Luis. Bien, bueno, para mí hay una cuestión clave y es la siguiente. Estamos hablando de demografía, estamos hablando realmente de reto demográfico. A mí me gusta la palabra reto. Tenemos por delante un reto y tenemos que ser conscientes de que ese reto demográfico realmente es para todos y que tenemos que buscar ese reequilibrio para que encontremos una sociedad mucho más sostenible y por ende una economía mucho más sostenible. Realmente existe el reto demográfico del propio envejecimiento de Europa, de España. Quiero dar un dato muy concreto. Cada día que pasa, España envejece 8 horas. La edad media en España, cada día que pasa, envejece 8 horas. Claro, el dato puede sorprender, choca. Pero es riguroso, la vida. Sí, la cuestión es que cada 4 años España envejece 1. Si tú lo trasladas, para que eso ocurra, eso tiene que darse minuto a minuto, hora a hora, día a día. Pero es que Orense, la provincia de Orense, su edad media es 53 años. Claro, nos sorprendemos que la edad media de las empresas... Por tanto, esto está relacionado con la demografía, con los movimientos migratorios. Y hoy estamos en un contexto importante de movimientos migratorios. Hay que regular bien esos movimientos migratorios que son necesarios en migración. Y hay que traer talento a España también. Por tanto, estamos hablando de políticas con mayúscula. Pero es que un país, una nación, una empresa, su activo más importante son sus personas. Por consiguiente, ¿qué vemos? Vemos que se ha dado la COVID y la COVID nos ha despertado de muchas cosas. Gracias a la conectividad se ha podido estar trabajando desde los domicilios y realmente no había distancias. Por consiguiente, una persona podía trabajar en un ámbito rural y no había distancias. Esto es lo que conseguimos con la conectividad, que no existan distancias. Ahora tenemos que reequilibrar que las poblaciones estén correctamente, desde una perspectiva de la sostenibilidad, ubicadas en su sitio. Las macrociudades son generadoras de una polución insostenible. Por tanto, vinculo también el reto demográfico, el reto de la España despoblada, con la sostenibilidad ecológica. Y la mirada desde el punto de vista rural, Maite. Desde el punto de vista rural, lo que sí que tenemos muy claro es que realmente todos nos necesitamos, ¿vale? Entonces, el tema está en que al final, y coincido plenamente contigo, tiene que haber ese reequilibrio. Porque si no existe ese reequilibrio, mira, hoy por ejemplo estábamos escuchando dentro de las intervenciones que ha habido tan interesantes, pues la relacionada pues, con los jóvenes, con la agricultura y con la mujer. O sea, 3 aspectos clarísimos, fundamentales, que o bien conseguimos que por parte de todos se entienda que todos somos necesarios, que esto es un engranaje, que al final sí que se tienen que hacer políticas como más globales, no teniendo en cuenta únicamente determinados colectivos. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el medio rural es el tema de los cuidados. O sea, sí que hemos visto, pues la conectividad es fundamental. En el medio rural quizás no ha sido, pues la mayoría de los trabajos no han tenido que hacerse desde casa, sino, pues bueno, pues quien se dedica a la ganadería, a la agricultura y todo, pues ha tenido que seguir continuando. Los que estamos trabajando en entidades prestatarias de servicios, pues en las trabajadoras de ayuda a domicilio de la comarca donde trabajo han tenido que ir a aquellas personas dependientes que necesitaban a una persona para que les levantara de la cama. Entonces, realmente la percepción que hay, que si se tiene una sensación
de que se le da una mayor importancia al medio rural, pienso, desde las ciudades, pienso que sí, pero también queremos, o tenemos una visión desde las ciudades a veces como muy idílica del mundo rural. Yo me considero una afortunada. Yo he nacido en un pueblo, sigo viviendo en un pueblo y tengo un buen trabajo y pues me siento una mujer privilegiada y destaco lo de mujer, ¿vale? O sea, porque estoy haciendo un trabajo que me gusta, vivo donde me gusta y siendo mujer, pues no es demasiado sencillo a veces en el mundo rural, ¿no? Y Teresa, la de FADEMUR, pues ya nos ha explicado bastante y yo coincido con ella, ¿vale? Entonces, al final lo que sí que estás viendo es que desde las ciudades la transmisión de ese mundo idílico del pueblo tampoco es real y los que llevamos toda la vida viviendo allí, pues a veces nos encontramos que antes se les denominaba nuevos pobladores, pues que vienen con esa idea bucólica que lo que plantean es como un poquito, pues hay que trabajar igual, quizás los ritmos son diferentes, o hay un mantenimiento, o sea, nosotros entendemos el mantenimiento del entorno de una forma como mucho más práctica y a veces pues algunos ayuntamientos y ayuntamientos cercanos ante determinados proyectos que implican un desarrollo para el territorio, pues lo que tienen es el rechazo y las alegaciones y los recursos por grupos ecologistas que pretenden mantener pues intacto también el espacio en el que están viviendo. Entonces, yo creo que lo más importante es que todos entendamos, la vida es posible y compartir pues todo, ¿eh? Nosotros, pues bueno, pues hay desde proyectos económicos, yo afortunadamente soy alcaldesa de un pueblo que en estos momentos todavía el porcentaje de personas mayores de 65 años es inferior al porcentaje de personas de 0 a 30 años. ¿Qué es lo que hay en mi pueblo que no hay en otros? Pues empresas familiares, empresas de personas que han hecho una apuesta por seguir viviendo allí y han ampliado sus empresas, hay ganadería, pero pues bueno, pues eso es y la ubicación, que también está cerca de zonas que son más amplias, también es importante. Como hemos escuchado unas intervenciones que yo creo que hemos compartido todos, ¿no? que estaban muy bien, vamos a escuchar algunos fragmentos. Le pregunto a Luis, ¿cuál es alguna de las intervenciones que le ha llamado más la atención, que le ha sorprendido, que le ha resultado más gratificante en esta intervención y de paso pues la escucharemos brevemente? Sí, a mí ha habido una intervención que creo que es una reflexión importante y es tomar en consideración la referencia del género, tanto en la encuesta como en el enfoque. Creemos que en estos momentos también hablar de la España despoblada, del reto demográfico, es también hablar de género. Y yo estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Pues entonces vamos a escuchar, por un momento, vamos a escuchar a Teresa López, que es la presidenta de FADEMUR. Como presidenta de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, nosotras, lo sabéis, representamos a mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural y, sobre todo, que quieren seguir haciéndolo. Y creemos que las mujeres somos la clave para que el mundo rural tenga futuro. Lo creemos nosotras y los datos lo confirman, porque cuando nosotras nos marchamos de los pueblos comienza la masculinización del territorio y es el punto de partida para el despoblamiento. Con lo cual, tener en cuenta las necesidades de las mujeres es prioritario para abordar con eficacia esa lucha contra la despoblación y hacer frente al reto demográfico. ¿Otra intervención que le ha llamado la atención? Pues yo también coincido con lo de Teresa, pero especialmente yo creo que la parte que me ha impresionado más es la de Irene, la representante de los jóvenes de Castilla y León. Fundamentalmente por una parte, porque realmente es la visión y el entusiasmo con el que ella comentaba, y es la visión de las personas que sí que apuestan por el medio rural, que son jóvenes, que tienen ideas, que tienen proyectos y que tenemos que volcarnos para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, para que estas personas sigan siendo proactivas, para transmitir esa ilusión y que al final el tema de que nuestros pueblos se vuelvan a llenar de jóvenes talentosos o emprendedores es fundamental. Que se vuelvan a llenar o que no se vacíen, ¿no? O que no se vacíen. Vamos a escuchar a Irene, de Jóvenes de Castilla y León. Gracias por permitir hablar a los jóvenes de Castilla y León. Gracias por querer escucharnos en este momento, con la urgencia de que dentro de poco quizá ni seremos tan jóvenes ni tristemente algunos de nosotros viviremos en Castilla y León.
Según las estadísticas, la edad media de la comunidad es de casi 50 años. Algún día también dejaremos de ser los primeros en pérdida de población, porque si no queda nadie, nadie podrá irse, como bien ustedes saben. Aunque nosotros seamos el epítome de este problema, la realidad es que España en sí sufre de desequilibrio poblacional. Mientras aún haya tiempo, nosotros seguiremos trabajando para dar a los jóvenes la oportunidad de elegir dónde quieren quedarse, para dar la oportunidad de creer que este sistema sí funciona, para dar trabajo, en conclusión, porque fuera de romanticismos, eso es lo que de verdad nos permitirá volver. Necesitamos revertir la situación de falta de oportunidades. Los jóvenes seguimos porque cruzarnos de brazos no es lo nuestro. Gracias. Una de las sorpresas muy gratas que nos llevamos el año pasado cuando vinimos a la presentación del primer estudio aquí en el Senado fue que la presidenta del Senado de entonces, Pilar Llop, actualmente ministra de Justicia, hizo un discurso extraordinario sobre el mundo rural porque además yo le pregunté, ¿esto cómo es? Y dijo, no, es que yo he sido jueza en Molina de Aragón y he sido jueza en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, y ahí ese enganche, digamos, tan importante con esa realidad. Pero hoy hemos tenido a Cristina Narbona, vicepresidenta primera del Senado, que a mí me ha dado la sensación, y se lo quiero preguntar a Luis y se lo quiero preguntar a Maite, que desde una perspectiva distinta, pero ha hecho un enlace muy interesante de la comprensión, ¿no?, de lo que es este fenómeno. A mí me ha parecido interesantísimo, ¿no? Y además también yo sí que había oído pues determinados discursos de Cristina y realmente ella era una mujer que me había impresionado precisamente por la empatía que muestra hacia esa realidad y esos problemas que hemos ido manifestando los diferentes representantes que hemos acudido en nuestras intervenciones. Entonces, la parte esa que ella transmite, la verdad es que, pues igual que cuando hablamos de Paco Boya, ¿no?, que ayuda a decir, bueno, estamos en el camino y realmente sí que entendemos que aquellas personas que tienen una responsabilidad mayor que nosotros, están trabajando para que estas demandas que estamos haciendo puedan llegar a ser logros. Cuando uno contempla la orientación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y se fija en cuáles son los grandes ejes que se han establecido, la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la igualdad entre hombre y mujer, son 4 ejes que podemos analizar tanto en el ámbito de lo urbano como en el medio rural, porque en ambos casos existen gravísimos desajustes, debidos, entre otras cuestiones, a la concentración de actividad económica, turística, de servicios, como decía al principio Manuel, en un 15% del territorio, las grandes metrópolis y las áreas del litoral, algunas áreas de nuestras islas, pero al final los efectos negativos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental se dan en las áreas urbanas y se dan en las áreas rurales. Y es verdad que las áreas rurales han sido las grandes olvidadas, entre otras cosas porque efectivamente cada vez vivía menos gente. Porque ahora ya no se trata solo de contentar a los ciudadanos que viven mayoritariamente en las ciudades, sino que también hay que mirar qué es lo que está pasando desde el punto de vista, como digo, de la perspectiva política, de la perspectiva de los distintos partidos políticos que de repente descubren que hay una realidad subyacente que exige respuestas y que a lo mejor son pocas personas comparadas con quienes viven en las áreas metropolitanas, pero que tienen una enorme fuerza porque tienen razones que esgrimir respecto a la pérdida de oportunidades o respecto a la pérdida de lo que es el acceso a derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la atención a la dependencia. ¿Cuántas de estas cuestiones no se han agravado en toda España con motivo de la pandemia? Cuando nos hemos encontrado efectivamente que se habían cerrado muchas escuelas rurales, muchos consultorios médicos en el campo y en la ciudad,
pero en el campo, en el medio rural, con el agravante de la dificultad en la movilidad de las personas. Y también debemos contribuir de forma justa a esa necesaria transición ecológica, a esa necesaria transición digital, porque son transformaciones que son totalmente imprescindibles también para nuestra agricultura, para nuestra ganadería, para nuestra pesca. Ahora, esas actividades del sector primario pueden recibir y deben recibir todo el apoyo de las instituciones europeas para reducir la contaminación, para establecer buenas prácticas, que en el fondo lo que harán será, como ya estamos viendo, ampliar nuestros mercados. Pues ahora tenemos la oportunidad inmensa de poder incentivar esa transformación, esa transición ecológica en el medio rural, como tenemos la oportunidad de mejorar, como decía Paco, en esto se va avanzando mucho, mejorar la conectividad en el medio rural. Y, por supuesto, el papel de las mujeres, tanto en el ámbito de lo urbano como de lo rural, es fundamental, simplemente porque es que somos la mitad de la población, no somos un colectivo más al que hay que garantizar sus derechos, somos ni más ni menos que la mitad de la población. Y, además, una mitad de la población especialmente deseosa de ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad. Y por eso esa motivación hace que las mujeres sean mucho más activas, quizás. El Gobierno ha implementado medidas que van a significar la simplificación y también la mayor implicación de los habitantes del territorio, porque lo habéis dicho, yo creo, en todas las intervenciones, todos estos cambios que debemos hacer sobre un modelo económico que ha demostrado hasta qué punto es obsoleto para la sociedad de nuestros días y la de nuestros hijos, todo esto se tiene que hacer contando con las personas que viven en el territorio. De lo contrario, será muy difícil que sean eficientes, porque al final de lo que estamos hablando es de defender la igualdad de todos los ciudadanos, nazcan donde nazcan, hayan nacido en la montaña o en el valle, en la costa o en el interior, cosa que hoy como hoy sabemos bien que no se cumple. Y por eso estamos aquí, y por eso estamos hablando concretamente de qué es lo que necesita nuestro medio rural. Y estoy segura que con personas como las que hoy nos acompañáis tenemos ese camino abierto. A mí me ha parecido el discurso de Cristina Bona hoy en el Senado brillante. Ha sabido empatizar hilando todos los retos que tenemos como sociedad enfrente de nosotros. Los ha hilado todos. Y uno de ellos es este reto demográfico, en concreto este reto de la España despoblada. Por tanto, nada más que felicitarla. Y el acto ha concluido con la intervención de Francesc Boya. Francesc Boya es el secretario general de Reto Demográfico, es una persona que viene, déjenme decirlo así, de la larga lucha del mundo rural por lograr su visibilidad, porque él fue, en un momento determinado, y por mucho tiempo, presidente de la Asociación de Pueblos de Montaña en España, ¿no? Y es una persona que siempre además procuró ir a esa alianza que decíamos al principio de este foro y activar personas para que pudieran colaborar realmente en una movilización mucho más amplia y sobre todo con componentes también urbanos, porque solo clamando desde el mundo rural, entendía él, y creo que estaba en lo cierto, no se iba a abrir las puertas de los medios de comunicación en las grandes ciudades. Escuchamos a Paco Boya. Estamos ante un problema que tiene muchas décadas, ¿verdad?, que ha venido erosionando el territorio, despoblándolo, y que ciertamente necesitamos una mirada de largo alcance y una política que sea una auténtica lluvia fina que vaya transformando el territorio, y por tanto los resultados muchas veces no son todo lo inmediatos que quisiéramos. Pero yo sí querría decirles que en este momento estamos poniendo las bases de una nueva política pública que sea capaz de generar en este país algo de lo que, bueno, por razones diversas ha carecido, ¿no?, que es ese concepto de la cohesión territorial que tiene que garantizar
que no existan los desequilibrios que en este momento pues de alguna manera se hacen evidentes. Quizás la forma más clara de verlo es con la demografía, pero no se trata solo de hablar de demografía, estamos hablando de muchas otras cuestiones que tienen que ver con el territorio, con el cómo habitamos el territorio. Estamos hablando de despoblación, pero deberíamos hablar también de los problemas de las concentraciones en las ciudades. Se ha mencionado también, ¿verdad?, la situación en la que se vive en las ciudades, que tampoco es idílica, y en cambio, bueno, las ciudades también están en este momento sufriendo unas externalidades muy importantes que hacen que su proceso de sostenibilidad ambiental también se ha puesto en cuestión, ¿no? Por tanto, no se trata solo de recuperar nuestros pueblos, se trata de recuperar una nueva forma de habitar el territorio, y además un territorio que en este momento está absolutamente en el centro del escenario, porque nos hemos dado cuenta que el territorio es donde pasan casi todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que generar energía, tenemos que hacerlo en el territorio. Nos hemos dado cuenta con la pandemia lo importante que es tener entornos donde podamos disfrutar de calidad de vida. Estamos, desgraciadamente, con una guerra a las puertas de Europa que nos va a afectar también desde el punto de vista de la alimentación, y por tanto nos damos cuenta que todas esas hectáreas que tenemos abandonadas en nuestro país, qué necesario es volverlas a poner en producción y aprovechar esas oportunidades que en este momento hemos dejado hasta ahora, hemos dejado totalmente orilladas, ¿no? Por tanto, el territorio vuelve a tomar un protagonismo en esta sociedad del siglo XXI, cuando parecía, ¿verdad?, que lo rural era algo anacrónico, era algo que eran los territorios olvidados, pero que eran condenados a no tener futuro. Y en cambio el futuro nos ha demostrado que precisamente lo rural es lo que vuelve a estar en el centro del escenario para dar solución a los grandes problemas que nos plantea el futuro. Porque el desarrollo territorial ya no puede ser un desarrollo únicamente marcado por el interés de los mercados, si no queremos ser territorios graneros, ¿verdad? Tiene que ser un desarrollo planificado. Y esa planificación hay que hacerlo desde la inteligencia, desde el estudio y desde el conocimiento del territorio. Y por tanto, esta cuestión, junto con lo que denominamos inteligencia territorial, es decir, una red, nosotros le llamamos a eso centros de innovación territorial, una red que estamos desplegando por el territorio y que tiene que ser capaz de aportar a esos territorios ese músculo que estamos reclamando, que sea capaz de retener el talento, de proponer proyectos, de aprovechar los recursos y al mismo tiempo de conectar ese territorio con los centros de las grandes ciudades, con las universidades y con aquellos que son capaces de aportar elementos de valor al territorio. El futuro está asegurado, porque no hay nada más fuerte que la voluntad de los hombres y las mujeres que siguen viviendo en nuestros pueblos, que quieren tener futuro y lo van a tener, porque creo que van a tener a su lado, creo que tienen a su lado, por supuesto, la Administración General del Estado, pero lo hago extensivo también a las comunidades autónomas y al conjunto de la sociedad de este país, que se ha dado cuenta que no puede prescindir de su mundo rural y que esta es una asignatura pendiente que tenemos que aprobar más pronto que tarde. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, Paco Boya, yo creo que para todas las personas que vivimos en el mundo rural es un referente. Hoy nuevamente pues, nos ha demostrado el por qué era la persona adecuada para ser secretario general de Reto Demográfico. Realmente su labor como presidente de Exmontañas fue muy, muy importante. Y sí que cuando escuchas a Paco Boya, lo que te transmite es esa esperanza de que es posible, ¿vale? Entonces esa parte me parece que es muy importante, porque es una persona trabajadora incansable que entiende perfectamente cuál es la realidad de los territorios de montaña, pero es muy fácil caer en el victimismo y de hecho es algo que se utiliza bastante y sin embargo a mí la parte que me parece más importante de Paco Boya es su proactividad, es el ir trabajando para conseguir las cosas y pues bueno, pues una vez que ya hemos hecho el diagnóstico y sabemos lo que nos pasa, dejemos de quejarnos y pongámonos a actuar, ¿no? Pues esa es la parte que de Paco Boya me parece muy importante. Luis, ¿ha percibido también esperanza en el conjunto del acto, más allá de la intervención de Paco Boya, o también incluyéndola?
Sí, bueno, Paco Polla además habla desde la autoritas. Es decir, creo que ahora mismo ya tienen las dos cosas. Es la autoritas y es la autoridad. Esa Secretaría General, con rango de Secretaría de Estado, ha posicionado el nivel, el listón de la situación muy cerca, ¿no?, de la toma de decisión. Es más, es la toma de decisión. Por tanto, yo creo que ahí hay un enfoque claro a que hay que ya ejecutar, hay que empezar a ejecutar. Yo creo que la gran cuestión es que tenemos los fondos Next Generation y a los que ha hecho referencia Cristina Narbona. Por tanto, existe también la financiación y creo que es un momento clave para establecer muy bien los planes de financiación que se necesitan. Con lo cual yo creo que estamos ante un momento verdaderamente importante. Espero que se avance. Difícil realmente resumir lo que ha sido una hora y media de intervención muy interesante, con voces diversas de distintas provincias, de Palencia, de Guadalajara, de Córdoba, también del norte de España, de Cantabria, de Huesca y de otras localidades. Pero un pequeño fragmento de esas intervenciones realmente muy interesantes y muy demostrativas de que el mundo rural está vivo y que está generando esperanza. Que queremos una solución rural para los problemas rurales, no una solución urbana para los problemas rurales, y que sin duda alguna todos los recursos que tenemos en el medio rural, como bien han dicho, desde los alimentos, el aire puro, el agua, etcétera, son imprescindibles para la supervivencia del medio urbano. Muchas gracias. Al final tendremos problemas de gestión, que los estamos teniendo. Puedo ir a leyes concretas que ya se hicieron, la ley de contratos del sector público, otras leyes como en la gestión de fondos europeos, al final son muy tediosos para gestionar por los pequeños municipios, porque al final no tienen capacidad de gestión, porque algunos de ellos tienen 50 habitantes. Que se mire de otra perspectiva, desde lo urbano, porque al final hay que poner el ojo en esas situaciones y, de verdad, podría estar dando muchas otras reivindicaciones, pero bueno, el tiempo me apremia, eran dos de las consideraciones que les quería hacer llegar. España no está vaciada. España está muy viva, España tiene muchísimas oportunidades y creo que es triste que nos incorporemos desde el mundo rural al lamento y a la queja, porque creo que hay que trasladar a la España completa, que hay que dar un paso en positivo y sobre todo ofrecer todas las oportunidades que tenemos en el mundo rural. Es verdad que hay que ver y enfocarnos sobre las luces que arroja nuestro mundo desde un enfoque, como ya también se ha dicho, un enfoque multidisciplinar, un enfoque transversal, un enfoque que es poliédrico. Si queremos que la gente se quede en los pueblos, se hagan casas, se instalen empresas y negocios, tiene que ser más fácil hacerlo. Tiene que haber menos burocracia y menos trabas. En definitiva, tiene que haber una legislación financiada que incentive y discrimine positivamente quien quiera construir su casa o proveerlas para terceros en el medio rural. Lo mismo ocurre respecto a la legislación medioambiental. Es tan restrictiva, tiene tantas limitaciones que hace inviable muchas inversiones en el medio rural. Si algo he comprobado en todos estos años en la red de periodistas es que en España hay decenas y decenas de medios de comunicación, grandes, pequeños o intermedios, que son muy importantes, que juegan un papel fundamental en sus provincias. Son la memoria histórica, son los narradores de su realidad y, mucho más importante que todo eso, además, son los altavoces de sus reivindicaciones. Sería bueno que todos los ciudadanos entendiéramos que esos periódicos, esas radios, esas televisiones, esas páginas web o esos canales de información en cualquier formato forman parte de nuestra identidad y son un valor importantísimo en todos los pueblos y ciudades. Los grandes retos que tenemos como sociedad en España pasan por el mundo rural. El cumplimiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión del agua, del aire, de la alimentación, de las energías limpias, pasan por el mundo rural. Necesitamos, sí o sí, incorporar a los agentes sociales, a la sociedad civil en la toma de decisiones. Nos necesitamos, tenemos que hacer estructuras potentes en el medio rural para hacer protagonistas a la gente que vive en el medio rural. Podemos crear las nuevas o incluso, ahora barro para casa, potenciar las que ya existen, que son los grupos de acción local. Concluimos este foro Next Educación en el que hemos presentado realmente algunos resultados
del estudio que nos ha llamado poderosamente la atención este año, incorporando la idea del grupo de emprendedores consultados, el grupo de jóvenes, probablemente los dos grupos más críticos que hemos encontrado, más allá incluso que las plataformas que también, obviamente, fueron consultadas el año pasado y este año también. Con todo, más allá de las reivindicaciones, aquí se demuestra que el mundo rural está vivo, pero mi percepción personal, y creo que la hemos compartido a lo largo de este programa, es que ese mundo rural genera esperanza y que realmente se produciría una gran decepción si no fuéramos capaces de concretar todas esas expectativas que en este momento están sobre la mesa. Queremos agradecer a Jordi Hereu, que haya estado con nosotros, queremos agradecer a Luis Sáenz de Jauregui, gracias, y también a Maite Bardají. Gracias por su colaboración y su presencia aquí. Ese estudio al que estamos haciendo referencia en este programa y que acabamos de presentar en el Senado, lo pueden encontrar en Next Educación, en la web de Next Educación.